Y nos acompaña el neumólogo pediatra, el doctor Francisco Mestanza, del Hospital San Bartolomé y presidente de la Red Peruana de TBC Pediátrica del MINSA. Doctor Mestanza, bienvenido a Noticias Mañana. Quisiéramos preguntarle, en principio, la prevalencia de la TBC pediátrica en este país. De los cuales más o menos Bueno, le preguntaba en principio porque sabemos que la TBC pues es un tema que se puede contagiar, ¿no es cierto?, entre menores, adultos. El transporte público, por ejemplo, ¿se constituye un lugar de transmisión, de contagio alto? Mire, entendamos cómo se produce la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad infectocontagiosa, y acá viene un término bien importante que hay que entender: es una enfermedad curable y prevenible. Entonces, pero es una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, una persona enferma transmite a través de la tos porque el daño lo tiene en el pulmón. Entonces, para que el bacilo salga, tiene que toser. Tose y entonces el bacilo queda flotando en el aire. Entonces, en el aire, un ambiente cerrado donde no fluye el aire va a estar flotando. Y entonces las personas que están cercanas pudieran inhalar y el bacilo entrar a los pulmones. De esa manera uno se puede contagiar. Entonces, ambientes cerrados donde no hay circulación de aire, uno puede contagiarse, ¿no? Eso es lo más importante. Nos queda mucho, me quedo sinceramente, doctor Mestanza, con eso que usted ha dicho. Es una enfermedad curable, primero que nada, es una enfermedad curable. También recordemos que en nuestra plantilla de vacunas en MINSA es muy importante que se cumpla en el caso de la TBC, y esa es quizá la reflexión para los padres, ¿no es cierto? El diagnóstico no importante es la tos, una tos que se da continua, mayor de 15 días, tenemos que acudir a un centro para que nos descarten la enfermedad. Podemos tener otros problemas, pero siempre hay que pensar en tuberculosis. Entonces, el síntoma de la tos, más de 15 días, es importante. También adultos y niños, como vuelvo a repetir. Aparte de eso, hay otros síntomas que pueden presentarse y pueden haber algunas diferencias entre el niño y el adulto. Usualmente, cuando uno ya tiene una enfermedad ya avanzada, aparte de la tos, puede presentar tos con sangre, tos, flema y sangre. Puede haber baja de peso, sudoración nocturna, es lo clásico que se ve en los adultos. Pero en los niños a veces no. A veces puede ser simplemente una tos que se acompaña con baja de peso, puede también haber fiebres que no lo explicamos, enfermedades respiratorias que tratamos y no se curan, y entonces viene la sospecha. Y si estamos en un momento en el cual estamos con un caso que tiene tuberculosis, con mayor razón tenemos que sospecharlo. Naturalmente. Bien, la única forma de detección eficiente y eficaz, ¿cuál es? Bueno, comenzando por la clínica, es importante, o sea, lo que usted estaba mencionando, pero para poder diagnosticarlo, por ejemplo, en aquellos que saben expectorar, como les explicaba, si el bacilo está en el pulmón, y para que salga y lo reconozcamos tiene que ser a través de la expectoración, de la tos. El primer estudio es del esputo, pero en niños a veces no pueden expectorar. Entonces a veces hacemos otros estudios invasivos, pero también es importantísimo la radiografía entonces. ¿Por qué? Porque nos va a dar una imagen de lo que está pasando en el pulmón. Así es, entonces, en el pulmón. Hay estudios importantísimos, y aparte hay otros estudios más que se puede colocar, que se llama el PPD, que es una prueba inmunológica para ver si el bacilo está dentro del cuerpo. Es un día muy importante para los que nosotros estamos vinculados a la tuberculosis y a los pacientes afectados de esta enfermedad. O sea, vuelvo a recalcar dos conceptos: es una enfermedad prevenible y curable. Es importantísimo. Importante es de que, primero, las personas que tengan los síntomas acudan a despistar. Segundo, es que si tienes la enfermedad, tienes que curarte. El tratamiento es un poco prolongado, son 6 meses de tratamiento para los que son sensibles, y algunos que son resistentes duran más tiempo, hasta 2 años inclusive. Eso es importante. Descartar la enfermedad a los que están alrededor del paciente enfermo. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Los que más se contagian en la casa, por ejemplo, los niños, los ancianos, ¿no? Aquellos que tienen diabetes, por ejemplo, aquellos que tienen alguna enfermedad en los pulmones, los pacientes que tienen VIH, SIDA, pueden sufrir una enfermedad mucho más grave. Entonces, no solo pensemos en la persona enferma, pensemos en su alrededor. Los niños que están ahora en el colegio, también pensemos en los compañeros de clase, los que trabajan en una u otra entidad, sus compañeros de trabajo. Es importantísimo hacerse el despistaje también. ¿Por qué? Porque la enfermedad, no esperemos que llegue a un hospital o a un centro de salud una persona que esté con tos y flema. Estamos hablando de una enfermedad que ya avanzó, porque podemos diagnosticarlo precozmente. ¿Habría aquí algún tema de prevalencia por regiones en el país?
Bueno, hay lugares donde hay más incidencia, ¿no? Lima y Callao son los lugares donde concentran 60, 70, hasta 80% de los casos de tuberculosis sensibles y resistente. Iquitos, Madre de Dios,